Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y consumir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y consumir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. El que sigue a Jesús pobre, el que sabe caminar, el que apoya la justicia sin volver la vista atrás, el que vive siempre abierto, el que sabe transformar, el que canta con los otros, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Hola, en estos tiempos en que la escasez de valores nos hace decepcionarnos de nuestra sociedad, pues vamos a reflexionar el día de hoy sobre los principios de la vida social y qué nos enseña la Iglesia sobre estos principios. Soy el profesor Giancarlo Reto de la ODEX Sullana y en esta oportunidad me da nuevamente gusto de poder compartir este bonito tema sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. A continuación, vamos a poder hablar de estos y poder reflexionar si es que realmente nosotros los cumplimos y también si vemos que los demás los cumplen. Para hablar de los principios de la doctrina social de la Iglesia, es necesario, en primer lugar, tener claro qué es la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de un conjunto de lineamientos, reflexiones, principios, orientaciones doctrinales de la Iglesia Católica para la promoción y liberación integral de la persona humana. Estas dos palabritas muy interesantes, promoción y liberación integral de la persona. Cuando hablamos de promover y de liberar, estamos diciendo de que el ser humano necesita, ¿verdad?, de un grupo también humano para poder desarrollarse como persona y desde una visión liberadora, es decir,
que el ser humano se desarrolle sin ataduras, tanto espirituales, pero también que no haya ataduras materiales, ¿sí? O terrenas. En su dimensión social, pero también espiritual, ¿verdad? Estas orientaciones dice que están basadas en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia, ¿ya? Entonces, todas estas enseñanzas es una recopilación de todo lo que nuestros papas, obispos, ¿verdad? Sínodos, conferencias de la Iglesia nos han enseñado sobre de cómo debemos comportarnos y cómo debemos también actuar dentro de la vida social, ¿sí? Teniendo en cuenta ahora qué es la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver sus principios. Son 7 los principios de la Iglesia Católica, ¿no? En cuanto se refiere al orden social. Para la Iglesia, el primer principio más importante y de donde parten los demás principios es la dignidad de la persona humana. Claro, todo parte de la persona, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la dignidad de la persona humana, ¿qué llamamos dignidad? Llamamos dignidad a ese valor inherente que tiene el ser humano, ¿verdad? De sí mismo, por el mismo hecho de ser persona, ¿sí? ¿Y qué le hace ser más importante, ¿no? ¿Y qué es lo que le hace tener esa dignidad que a lo mejor los animales o cualquier otro ser vivo no tienen? Pues lo que le hace ser digno a la persona humana es de que es imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos de que es imagen y semejanza de Dios, nos estamos refiriendo a 4 cualidades, vamos a decirlo así, o 4 capacidades específicas. En primer lugar, la capacidad de amar, que no la tiene ningún otro ser humano. Perdón, ningún otro ser viviente, ¿sí? Sino solamente los seres humanos. La libertad, la voluntad y la racionalidad, ¿sí? Son estas 4 cosas que solamente el ser humano los tiene, ¿verdad? Desde que nacemos con esa capacidad de razonar, la inteligencia. Nacemos con voluntad propia, ¿sí? Nosotros somos capaces de decidir libremente si hacemos el bien o hacemos el mal, ¿sí? Estamos llamados al bien, porque la propia inteligencia, ¿sí? Y la propia voluntad nos hace conocer qué es el bien para mí mismo, y si es el bien para mí mismo, debe también ser el bien para los demás. Entonces, todo eso nos hace también apuntar hacia la búsqueda de la bondad, la búsqueda del bien de los demás. Y eso tiene que ver con el amor, ¿sí? Entonces, todas estas 4 cualidades, estas 4 capacidades, solo las tiene el ser humano. Y eso es lo que le hace ser digno en sí mismo. El ser humano no necesita hacer para que los demás digan que tiene dignidad, sino que simplemente por el hecho de ser una persona capaz de tener inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar, ya es en sí misma alguien especial, ¿sí? Y alguien quien tiene dignidad, ¿ya? También existe también la dignidad moral, que es más que todo, digamos, el valor que tenemos nosotros las personas en cuanto hacemos el bien o en cuanto actuamos de una forma correcta o moralmente correcta en la sociedad. Los demás dicen, esta persona es digna, ¿sí? También existe
dignidad real, que se la dan, que nos la dan los demás. Por ejemplo, cuando asumimos la responsabilidad de un cargo, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer el rey de una nación o el presidente de una nación, ¿no? Esa dignidad de presidente que se merece un respeto a pesar de los errores que pueda cometer esta persona, ya es una dignidad real que nosotros, ¿no? El pueblo, le hemos dado a esa persona, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la dignidad de la persona humana, aquella que es inherente, aquella que nace con la persona y que nadie se la puede quitar. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Toda persona debe ser respetada por lo que es en sí misma, sin manipular su libertad y voluntad, ¿sí? Por eso estamos llamados en sociedad a que todas las leyes, todos los decretos que se promulguen en un país, en una sociedad, deben estar inspirados en el bien de la dignidad de la persona humana. Si lo que se quiere legislar va en desacuerdo o en contra, perdón, de la dignidad de la persona, entonces no se puede aceptar, no se puede aprobar esa ley, ¿sí? Entonces, la dignidad de la persona, tener en cuenta esto, nos ayuda a vivir en sociedad, ¿sí? Nadie puede quitarnos, por ejemplo, la vida o el derecho a vivir o el derecho, qué sé yo, por decir, ¿no? A educarnos. Nadie nos puede quitar el derecho a expresarnos libremente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo inherente a la dignidad de toda persona. Muy bien. Luego, la segunda, el segundo principio de la doctrina social de la Iglesia que nos enseña, ¿verdad? Nuestra Iglesia Católica es la solidaridad. Veamos qué es la solidaridad. Cualquiera de nosotros podría pensar de que la solidaridad es un valor, ¿verdad? Que nos permite ayudar a los demás, ¿verdad? Brindarles ayuda material o espiritual, ¿sí? La solidaridad tiene que ver con el compartir, por ejemplo, ¿no? Materialmente con alguien. Y es cierto, ¿sí? Todos esos gestos de ayuda, ¿verdad? De brindar, qué sé yo, un plato de comida, una monedita, agüita, qué sé yo, ropita, todo eso tiene que ver, de hecho, con la solidaridad. Pero, ¿de dónde nace la solidaridad? ¿Es solamente un valor la solidaridad o es un principio? Pues fíjense que es un principio, ¿sí? Cuando hablamos de principios de la vida social, estamos diciendo de que no puede faltar ese principio dentro de la sociedad. Si faltara, simplemente no podría ser una sociedad sana y vivir, ¿no? De manera correcta, ¿ya? Todos, imagínense, si no hubiera el principio de la solidaridad en una sociedad, todos fuéramos egoístas y sería un caos al final, ¿verdad? Entonces, veamos, el principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana. A ver, para entender un poquito esta frase, está sacada del compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿De dónde viene el principio de la solidaridad? Viene de lo siguiente. Viene de que tenemos que estar conscientes, viene de la conciencia que toda persona tiene sobre una deuda con la sociedad. La pregunta sería, ¿qué le debemos a la sociedad? ¿Qué le debes tú a la sociedad? ¿No?
que necesitas ser consciente de ello y por eso tienes que retribuirlo? Pues cualquiera de ustedes puede pensar lo siguiente: bueno, yo no le debo nada a la sociedad, ¿no? Yo trabajo para mantenerme, para vivir, para sobrevivir, yo trabajo, para comer, yo trabajo, para, qué sé yo, ¿no? Vestirme, para educarme. Yo no le debo nada a la sociedad, ¿no? Yo me lo he dado todo por mí mismo. Hay personas que dicen eso. Sin embargo, ¿es verdad que no le debes nada a la sociedad? ¿Todo te lo has dado tú? A ver, reflexionemos un poquito. Tus estudios, ¿sí? Los estudios que has hecho. ¿Qué pasaría si no hubiera universidades por ejemplo, en la sociedad? Si no hubieran escuelas, ¿te podrías haber educado de la manera que te has educado si no hubiera habido escuelas, universidades en nuestra sociedad? ¿Verdad que no? No. No podríamos habernos educado de la manera como nos hemos educado, ¿no? Teniendo todos esos conocimientos, estrategias que hemos aprendido, no lo hubiéramos hecho si no hubiera habido una sociedad que me haya facilitado mi educación. Por lo tanto, sí le debes algo a la sociedad, por ejemplo, tus estudios. El pan que te llevas a tu boca todos los días. Si no hubiera una panadería, si el Estado, si la sociedad no permitiera que hubieran panaderos, ¿verdad? Panaderos en nuestra sociedad, simplemente no tuviéramos el pan que tenemos todos los días en casa. Acordémonos nomás un poquito, por ejemplo, de cómo hacían para conseguir el pan en tiempos de Jesús, por ejemplo. ¿Habían panaderías en tiempos de Jesús? No. Las familias, cada familia, la madre, el padre, tenían que hacer su propio pan diariamente, ¿no? ¿Harías tu pan diariamente? Podría ser que sí, pero sin embargo, la sociedad nos facilita, esa palabrita es importante, nos facilita nuestro propio desarrollo, nos facilita nuestra comida, nos facilita la sociedad nuestros estudios, nuestra ropa, la sociedad nos facilita nuestras casas, porque si no hubiera una municipalidad que te dé un terreno, ¿verdad? Y que ordene una ciudad, pues simplemente no tuviéramos casa y nos pelearíamos por cada metro cuadrado ¿no? que hubiera en este mundo, ¿no? Entonces, la sociedad nos facilita nuestro desarrollo como personas. De ahí es que tenemos que ser conscientes, tomar conciencia de que tenemos una deuda con la sociedad, ¿sí? Y que por lo tanto, cada persona debe retribuirle a la sociedad misma lo que la sociedad le ha concedido o le ha facilitado, ¿ya? Por eso es que yo le doy, por ejemplo, un pan, ¿verdad? A un pobre. Por eso es que yo soy solidario con las personas, por decir, que tienen COVID hoy en día, con las familias que están padeciendo hambre porque no tienen, en estos momentos de pandemia, no tienen las facilidades para trabajar. Entonces, yo me solidarizo con ellas y como yo sí tengo, gracias a que la sociedad me ha brindado, me ha facilitado, ¿verdad? Que yo tenga dinero, o al menos que tenga para compartirlo, entonces lo comparto con alguien que lo necesita. De ahí viene el principio de la solidaridad. Veamos el tercer punto o el tercer principio, el bien común. Cuando hablamos de bien común en la sociedad, estamos hablando de que la persona humana, ¿sí?, no puede encontrar su propia realización en sí misma, ¿ya? Sino que siempre va a necesitar desarrollarse con y para los demás. Es decir, con los demás y para los demás.
¿ya? Yo no puedo decir, yo me voy a realizar por mí mismo. No, no, no. Yo tengo que tener en cuenta que mi desarrollo y mi realización como persona es cuando yo salgo de mí mismo para servir al otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué estudias? ¿Para ti mismo? ¿Para tener un cartel o un cartón que diga soy esto? No, uno estudia porque con esos estudios yo voy a hacer un bien a los demás, ¿sí? Ni siquiera a mí mismo, sino a los demás. Voy a brindar un servicio, ¿verdad? El día que yo sea una persona civilmente activa, ¿verdad? En nuestra sociedad. Entonces, por eso estudio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mi realización como persona siempre debe ir de la mano de las demás personas, ¿no? De la mano con mi sociedad. El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Buscar el bien de todos, no el bien propio. Ninguno está exento de colaborar dentro de la sociedad, según las propias capacidades y también en su consecución y desarrollo. ¿Sí? Cada uno aporta algo y lo que aporta no es para uno mismo, sino para el bien de todos. Entonces, una ciudad debe estar, por ejemplo, limpia, ordenada, ¿no? ¿Y por qué debe estar ordenada? Pues porque necesitamos vivir bien. Yo necesito vivir bien. Él necesita vivir bien. El que está a mi costado necesita vivir. Entonces nos ponemos de acuerdo y buscamos el bien de todos. A eso se refiere el principio del bien común. La responsabilidad de edificar el bien común compete a todas las personas, a todos, pero de manera especial al Estado, ¿sí? Al gobierno, al Estado de un país, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. O sea, ¿para qué te haces presidente? ¿Para qué te haces alcalde? ¿Para qué participas como regidor en tu municipio? ¿Para qué has logrado, por ejemplo, tal cargo dentro del Estado o dentro de tu institución? Para servir a los demás. No para servirte, sino para servir a los demás. Al menos ese es el principio. Ustedes dirán, profesor, pero en la sociedad poco se cumple esto, ¿no? O muy poco se cumple. Puede ser que sí, ¿no? Y vemos malos ejemplos en nuestra sociedad, entre nuestras autoridades, que cuando entran a la política es para servirse, para sacar leyes en bienestar de sus propias empresas, por ejemplo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque hay un bien común. Ellos se han hecho autoridades no para servirse, sino para servir a los demás. ¿Sí? ¿De quién depende que todo esto cambie? De nosotros mismos, ¿sí? De educarnos en primer lugar, porque hasta nosotros mismos no pensamos en bien común, por ejemplo, cuando botamos basura, ¿no? Cuando en nuestra calle, por decir, hay un tacho grande, ¿verdad? Que la municipalidad ha puesto un tacho verde, que sin embargo agarramos y lo rellenamos hasta desbordarse, ¿no? Y por ejemplo, tanto es a veces nuestra ignorancia que a veces hasta ponemos en ese tacho, qué sé yo, hasta piedras, pilcas, desmonte que tenemos en nuestra casa y terminan quebrados. No los cuidamos, no cuidamos nuestros parques, no cuidamos el agua, no cuidamos la luz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros mismos a veces no actuamos en bien de los demás, en bien común, ¿sí? Solamente pensamos en nuestra necesidad. Entonces, a eso se refiere con el bien común. El cuarto principio, subsidiariedad. ¿A qué se refiere con la subsidiariedad? Este principio, esta palabrita podría ser nueva. Viene de la palabra latina subsidium. Y subsidium quiere decir ayuda o actitud de ayuda, apoyo, sostener,
sostener algo, ¿sí? Sostenerlo. Eso quiere decir subsidium, sostener algo, apoyarlo. ¿A qué se refiere entonces con la subsidiariedad? Este principio protege a las personas, dice, de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas mismas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Para entenderlo un poquito más, ¿sí? Con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Para comenzar, la subsidiariedad tiene que ver con sostener o servir de soporte de alguien o de una persona o de varias personas, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de la subsidiariedad no solamente de un grupo de personas, como también podemos hablar de la subsidiariedad a nivel mundial, por decir. ¿A qué me refiero? Subsidiar quiere decir que yo voy a apoyar y a sostener a esta persona o a este grupo de personas durante cierto tiempo, ¿sí? Las voy a sostener económicamente. No estoy hablando de sostener, de levantar, no, sino de ayudarlas económicamente. Vamos a suponer un ejemplo a nivel personal, nuestros padres. Mientras que nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos subsidiaban. ¿Qué subsidiaban? Nos apoyaban con nuestra comida, nuestro vestido, nuestros estudios, nuestras útiles personales, con todo. Porque un niño, ¿puede trabajar un niño? No puede trabajar un niño, ¿verdad? Un niño está para que estudie, para que se desarrolle en un ambiente favorable. Por lo tanto, no puede ir y trabajar, no puede sostenerse por sí mismo. Por lo tanto, ¿qué hacen sus padres o las personas con las que se cría? Lo subsidian, ¿sí? Lo subsidian, lo apoyan, lo sostienen económicamente para que ese niño o esa niña vaya creciendo y desarrollándose favorablemente sin que nada le falte, ¿sí? Pero una pregunta, ¿ese niño, esa niña, va a ser subsidiado por sus padres toda su vida? No, ¿verdad? Claro que no. Hasta los 18 años nos dice la ley que ese niño, esa niña, digamos, está bajo la tutela y la protección económica de sus padres. Pasados los 18 años, si el padre quisiera ya no sostenerlo económicamente, subsidiarlo, pues esa persona de 18 años, ese chico ya tiene que comenzar a trabajar, ¿ya? Pero a veces ¿no? En la realidad a veces vemos, por ejemplo, ¿no? Jóvenes que viven de sus padres, pues, hasta los 40 años, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, para que tengamos una idea, la subsidiariedad se ve, por decir, a nivel personal, como el ejemplo que acabo de darles. Pero también se puede hablar de la subsidiariedad a nivel de país. Por decir, cuando un país está, por decir, vamos a decir, en crisis económica, ¿no? Como lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Una crisis de salud, ¿no? Una emergencia de salud. Hay personas, por ejemplo, que por sí mismas no pueden sostenerse, ¿verdad? No pueden a lo mejor hasta comprar sus medicinas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El gobierno comienza a subsidiar. Hasta el momento, aquí en nuestro país, por la situación que estamos viviendo, todavía no se ha hecho ningún subsidio expresamente. Es decir, ¿no? Que el gobierno haya dicho, bueno, vamos a subsidiar, qué sé yo, no sé, la harina, ¿no? La harina, porque está muy cara, entonces
vamos a brindarles harina a todos. No, eso no. Pero sí, por ejemplo, los estudios, los colegios estatales, los hospitales estatales, ¿sí? Por ejemplo, el ESALU, ¿no? Son instituciones del Estado, del gobierno, que ayudan justamente a sostener, a subsidiar a las personas de este país, ¿sí? ¿Cuánto vale, por ejemplo, cuánto valdría la educación, una educación o un colegio particular durante todos los años, ¿no? que dura la primaria y secundaria? Muchísima plata, ¿verdad? Y hay gente que por su trabajo, por su esfuerzo, qué sé yo, lo pueden pagar. Y por eso existen los colegios particulares. Pero hay personas en la sociedad que no pueden pagar así esa cantidad, ¿no? Para poderse educar, por ejemplo, o educar a sus hijos. Entonces, el Estado, que está llamado al servicio de todo el pueblo, ha subsidiado, ¿sí?, para todos la educación, ¿no? Entonces, todas las personas que quieran tener a sus hijos en instituciones estatales lo pueden hacer gratis, no les va a costar, ¿sí? Entonces, ¿quién le paga, por ejemplo, a los profesores de los colegios estatales? ¿Quién les paga? ¿Quién paga la luz, el agua de ese colegio? ¿Quién paga las carpetas de ese colegio? Es el Estado. ¿Nosotros hemos puesto algo? No. Por lo tanto, a eso se llama subsidiariedad. Es importante, ¿ya?, también que haya este principio dentro de la vida social, pero también dentro del Estado, ¿no?, como entidad. Luego, vamos a ver el siguiente principio, el principio de la participación. Cuando hablamos del principio de participación, estamos hablando en sí de cómo el ciudadano brinda o se brinda a sí mismo como un servicio a los demás, ¿verdad? Para el bien de todos. Cuando hablamos de participación, ¿no?, estamos hablando de la acción que toda persona debe tener dentro de la sociedad. No, a mí no me digan nada, yo no quiero saber nada con, qué sé yo, con las votaciones. No, yo no quiero saber. Esas personas que dicen, no, yo no quiero votar, no, yo no voy a votar, o mi voto es en blanco o nulo, por decir, o viciado, ¿no? Hay personas que dicen así, ¿verdad? Y están en toda su libertad, ¿no? Es más, está bajo la ley. Nadie te puede, digamos, exigir a ti que votes por tal o cual, ¿no?, persona o partido. Pero sin embargo, cuando hablamos de la participación social, estamos diciendo de que en el caso de las votaciones, estamos llamados a participar de manera correcta, ¿verdad?, a decidir sobre el rumbo de nuestro país. Y por lo tanto debemos informarnos en primer lugar, ¿no?, sobre cómo vamos a votar y por quién vamos a votar. Y en segundo lugar, tomarlo como un deber, ¿no?, como un deber. Es mi deber de ciudadano participar en este evento nacional, ¿verdad?, o local. Entonces, estamos hablando de las votaciones, pero no solamente es la única forma de participar en una sociedad. Participamos también, por ejemplo, cuando nos lanzamos como candidatos, por decir, ¿no? A ver, ¿quién podría de ustedes ser el presidente del Perú? A ver, que diga yo. Difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ser presidente del Perú o ser autoridad de cualquier institución, de cualquier instancia del Estado, del país, implica una gran responsabilidad,
Y muchas veces no estamos nosotros preparados en conocimientos o no estamos preparados también, a lo mejor, en capacidades de poder afrontar tal responsabilidad. Entonces, los que se lanzan como candidatos es porque han visto que ellos pueden, ¿verdad? O al menos tienen las condiciones para hacerlo. Entonces, ¿qué nos queda a los demás? Que estamos llamados a votar, a elegir. Pues elegir bien, nos queda informarnos bien sobre esta persona. Pero tengamos en cuenta de que ese candidato, esa candidata, también está participando socialmente y está poniendo algo de su parte. Que después todo esto se vea embarrado por la corrupción, por intereses personales, etcétera, eso es otra cosa, ¿no? Pero el principio es bueno, participar de esas cosas. Pero también participamos de la sociedad, por ejemplo, con nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo es importante para el funcionamiento social, ¿sí? El profesor, el médico, el abogado, el ingeniero, qué sé yo, el barrendero, ¿verdad? Los que venden en el mercado, ¿verdad? Los comerciantes, el panadero, todas las profesiones, todos los oficios, ¿verdad? Que hacemos las personas son necesarios dentro de una sociedad. Y es la forma como cada uno participa de la sociedad. ¿Sí? Entonces, habrá una frase, ¿no? Hasta bíblica, ¿no? Es bíblica, que dirá, ¿no? Que coma el que trabaja, o en negativo creo que está, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Pues es así, claro. ¿Cómo va a comer quien no pone nada de sí? Entonces, estamos llamados a participar con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo dentro de una sociedad. El trabajo no es un castigo de Dios, sino que es algo inherente al ser humano, es algo que le ayuda a relacionarse, a desarrollarse como persona, ¿sí? Tengamos en cuenta todo esto, ¿ya? La pregunta sería, ¿no? Por ejemplo, para los alumnos, nosotros mismos, los colegas, los profesores, ¿cómo estamos participando dentro de nuestra sociedad? ¿Estamos participando correctamente bien? ¿Sí? ¿Estamos participando moralmente bien? ¿O es que no estamos haciendo verdaderamente nuestra labor? ¿Sí? ¿Cómo es nuestra participación? ¿Cómo es nuestra participación en el trabajo, en las elecciones, en, qué sé yo, en nuestro barrio? Por decir, estamos poniendo el hombro con todo esto que estamos llamados a permanecer en cuarentena, o nos llega altamente, no nos interesa lo que el gobierno ha dictaminado. Eso también se llama participar. Ojo. ¿Ah? Número 6, el destino universal de los bienes. Cuando hablamos del destino universal de los bienes, estamos diciendo de que todos los bienes de este mundo no les pertenecen a unos cuantos, sino a todos. Es decir, Dios ha creado este universo, ha creado el planeta Tierra y todos sus beneficios, las plantas, los animales, los cerros, los minerales, el aire, el agua, el sol, todo lo que hay en este universo, lo ha creado no solo para unos, sino para todos. Y cuando decimos para todos, estamos diciendo de que todos debemos beneficiarnos de estos bienes, ¿sí? Lo lamentable es que
debido al mismo sistema que el ser humano ha creado, al sistema económico, debido al mismo egoísmo a veces del ser humano, de los países, de los que más tienen, de los poderosos, de los líderes, estos bienes a veces no llegan a todos. O sea, imagínate si te cobraran por el aire que respiras, ¿no? Uf, ¿no? ¿Cuánto pagaríamos? Sin embargo, el aire es un bien común, es un destino universal, ¿sí? Es un bien universal, perdón, es un bien universal. Todos, ¿verdad? Tenemos derecho al aire, a respirar. El agua, todos estamos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a gozar de un bien universal como es el agua. Sin embargo, los que vivimos en ciudades, se ha creado un sistema para que el agua ya no la vayas a ver. Imagínate que tú, ¿verdad?, fueras a ver el agua todos los días al río Chira. Qué cansado sería, ¿no? Y todavía esa agua sin ser potable, ¿no? Ahora ya, bueno, el río está contaminado, pero imagínate que no estuviera contaminado y que tuviéramos que ir todos los días a recoger agua al río. ¿Qué ha creado el hombre? Un sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? En la ciudad, donde a través de tuberías llega el agua a tu domicilio, ya, ¿verdad? Procesada, ¿no? Para poder tomar, beber, bañarse, cocinar, etcétera, ¿sí? Entonces, es un servicio que la sociedad te está brindando a través de una entidad como ¿no? Que es la que administra ese bien, ¿no? Lo lamentable es cuando te suben los precios y no te llega el servicio completo, no te llega el servicio, ¿no? Bien. Entonces, o no te llega el servicio, por último, ¿no? Y pagas y no te llega el servicio. Entonces, ese sí es un problema, que el Estado, que los gobiernos, las autoridades deben y están en su responsabilidad, está que eso cambie. Pero es lamentable ver, por ejemplo, en nuestra ciudad de Sullana, cómo esta empresa que administra este bien, ¿no? Universal, no brinda un verdadero y eficiente servicio. Todos somos conscientes y sabemos de este problema, ¿verdad? Sin embargo, pues queda de nuestras autoridades que esto cambie. Y también de nosotros, que aprendamos a ahorrar el agua, que nosotros mismos también seamos capaces de reclamar y de pedir que sea mejorado ese servicio, ¿verdad? Entonces, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y la compañía de la caridad. Es decir, nadie se puede quedar, por ejemplo, sin casa, ¿no? Oye, tú tienes tu casa, ¿no? Todos tenemos una casa, pero imagínate que un grupo de personas no tenga casa, pues el Estado está en su deber de darles a esas personas un lugar para vivir, ¿sí? Es un derecho de todos tener un lugar, un espacio en este mundo. Destino y uso universal no significa que todo esté a disposición de cada uno, de todos, ojo, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos. No todo nos pertenece también. Por decir, nuestra casa, tu casa es tuya, no le pertenece a otro. Es tu casa y es tu derecho, pues, conservarla, ¿verdad? Cuidarla.
¿sí? Pero sí es un derecho de todos tener un lugar, una casa. No la tuya, pero sí tener, ¿no?, una para cada uno. Entonces, como también por decir, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Bienes, por decir, como el agua o por decir la electricidad, ¿no? ¿Verdad? Los alimentos, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos el derecho de abastecernos de alimentos, ¿no? Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con que a veces la gente se desespera y va a los mercados y agarra todo lo que puede sin pensar en que el otro se va a quedar sin nada, ¿no? Eso está mal. Tenemos que aprender a consumir, a comprar lo que realmente necesitamos en nuestra vida, lo que realmente necesitamos para vivir. No acumulando, no despilfarrando. Tenemos que aprender eso, ¿no? Lamentablemente en nuestro mundo hay gente que tiene mucho dinero, ¿no? Qué sé yo, hasta para regalar, y sin embargo acumula, ¿no? Lo acumulan, no lo comparten. Eso también está mal. Jesús nos dijo que compartamos, ¿verdad? Y no lo que nos sobra, sino aquello, ¿verdad?, que realmente nos cueste dar, ¿no? Porque ahí está el amor y ahí está Dios. Donde cada uno pueda dar y recibir y donde el progreso de unos no sea el obstáculo para el desarrollo de otros, ni un pretexto para su servidumbre, ¿sí? O sea, nadie puede decir, bueno, yo te voy a hacer mi esclavo, mi sirviente para toda tu vida. O lo que hacían, ¿no? Lo que hacen o hacían los países poderosos, ¿no? En otros tiempos, ¿no? Que les prestaban dinero a otros países pobres y los terminaban endeudando de tal manera que nunca terminaban de pagar, por decir, la deuda que tenían, ¿no? Esos países pobres. Entonces, y como la deuda era grande y los intereses crecían, pues ese pobre país nunca podía resurgir, nunca podría desarrollarse. Entonces, la iglesia les hace un llamado a los países poderosos, ricos, en que que tienen que ser más solidarios, tienen que ser más condescendientes con esos países pobres, que debido a las deudas grandes que tienen, no pueden salir, digamos, de su subdesarrollo, ¿no? De su tercermundismo en el que viven, ¿verdad? Y por último, están los valores de la vida social. Cuando hablamos de los valores de la vida social, estamos hablando específicamente de 4 valores que la Iglesia considera indispensables para la vida social, para el desarrollo social. La primera, que es la justicia, aquí representada, ¿verdad?, en esta mujer que tiene una balanza en la mano y una espada en la otra, ¿no? La justicia. ¿Qué es ser justo? Ser justo es dar a alguien lo que se merece, ¿sí? Dar a alguien lo que se merece. Eso es justicia, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si la justicia se vive de manera solitaria, ¿no? Se vive de manera, por decir, sin caridad? Entonces la justicia se puede volver opresora, ¿verdad? Algo justo, la justicia, ¿sí? La justicia tiene que ver mucho con la acción que nosotros, ¿verdad?, tenemos frente a los demás, ¿no? La forma de ser con los demás. Hay veces que en nuestra vida misma nos cuesta ser justos,
¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, pensamos en nuestro propio interés, pero no en el del otro. Y entonces, por ejemplo, cometemos injusticias. Un ejemplo sencillo, cuando formas una cola, ¿no? Ahora que estamos formando tantas colas, ¿no? Cuando formas la cola, ¿verdad? Y te quieres meter en la cola. O le pagas a alguien para que te guarde el sitio. Mientras que los demás están desde temprano, a lo mejor formando sus colas, ¿verdad? Para abastecerse, qué sé yo, para pagar en el banco, etcétera. Eso no es justo, ¿no? Eso no es justicia. Sería justo que tú llegues y que formes, ¿verdad? En el lugar que te corresponde formar, en ese orden, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a vivir la justicia. Pedimos justicia a las autoridades, pedimos justicia a todo el mundo, pero no somos justos con nosotros mismos. Esto que voy a decir, no quiero ser, a lo mejor, ser desconsiderado ni nada por el estilo, sino que si yo pido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que los hospitales, que los médicos sean justos conmigo, que me atiendan porque estoy, ¿no? Qué sé yo, con el virus, vamos a suponer, estoy con el virus del COVID, ¿verdad? Y exijo justicia, que me atiendan rápido porque es mi derecho. No todos les pasa esto, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuán justo fuiste en quedarte en casa y no salir? En verdaderamente tener todos los cuidados para no contagiarte. Porque déjenme decirle que hay gente, hay personas que se han enfermado, ¿no? Con el COVID. Lamentablemente Dios no lo quiera, ¿verdad? Ni tampoco le deseo eso a nadie. Pero lamentablemente se han enfermado debido a que no han respetado y no han sido justos, ¿verdad? Con quedarse en casa, por ejemplo, o cuidarse, o no estar ahí en la calle, qué sé yo, parloteando con los vecinos, ¿verdad? Hasta tomando cerveza. Hemos visto aquí en nuestra región, ¿no? Personas comprando cerveza cuando no es necesario. Entonces, nunca pidas algo a alguien cuando tú no eres capaz también de dar lo mismo. Jesús en el Evangelio nos dirá, con la misma vara que tú mides a los demás, serás medido. No me extiendo más. La caridad. Aquí está Madre Teresa de Calcuta dándole de comer a un niño. Pues un gran ejemplo de caridad, ¿no? De hacer el bien, de dar amor. ¿Ese niño era algo suyo de Madre Teresa? ¿Ese niño era el deber de Madre Teresa a darle de comer a ese niño? No, simplemente ella lo hacía por amor. Y dirá Madre Teresa una de sus bonitas frases, ¿verdad? Den hasta que os duela, ¿no? Hay que dar hasta que, ¿no? Hasta que nos duela, hasta que seamos conscientes de que no estoy dando lo que me sobra, sino lo que a veces hasta necesito, pero hay otro que lo necesita más que yo, ¿verdad? La verdad, aquí, ¿no? Representada por la luz, ¿no? Por este rayo de luz. La verdad es importante dentro de la sociedad, dentro de la vida social, porque hacia ella nos dirigimos todos, ¿sí? La verdad absoluta es Dios, ¿sí? La verdad absoluta del ser humano es su existencia. Y si existimos, entonces nuestra vida tiene un sentido en este mundo.
Y cuando buscamos el sentido de nuestra existencia, la verdad de nuestra existencia como seres humanos, entonces nos encontramos con la verdad de Dios, porque Dios es nuestro creador y nuestra verdad absoluta, grande, ¿sí? Si no fuera por Él, no existiéramos, simplemente. Entonces, tenemos que buscar siempre la verdad de nosotros mismos, actuar bajo la verdad, decir la verdad, ¿no? A eso estamos llamados todos. Un país, una sociedad, crece cuando es capaz de asumir su propia verdad, su realidad, ¿sí? Y por último, el valor de la libertad. La libertad que es un bien preciado para el hombre, ¿no? Podrán, qué sé yo, esclavizarnos, podrán atarnos de pies y manos físicamente, pero acá, nuestra cabecita, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra alma no es esclava de nadie, ¿sí? Nuestra alma es libre, nuestro pensamiento es libre, nuestro espíritu es libre. Y en cuanto nos sintamos libres con nosotros mismos, haciendo el bien, ¿verdad? Haciendo el bien, entonces viviremos en esa libertad de Dios, viviremos en esa sociedad libres de prejuicios, libres de racismos, de clasismos, libres de discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces todo comienza aquí, sintiéndonos libres aquí, en nuestro interior. Si somos libres aquí adentro, seremos libres afuera. Muy bien, queridos colegas, queridas, ¿no? Queridas amigos, ¿no? Queridos amigos que me acompañan en estos temas tan bonitos de reflexión. Espero que les haya podido servir de algo y que todos estos principios comencemos a vivirlos nosotros mismos primero y también enseñárselos a los demás. Que Dios los bendiga y hasta un nuevo tema.